Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran, hermosa iglesia? Les saluda el pastor Jesús Becerra, de Guadalajara, Jalisco, México. Antes que nada voy a dar el título de la predicación, las emociones, una espada de doble filo. Llevamos desde el día de ayer compartiendo un poquito sobre este tema, sobre el autocontrol, sobre el dominio de estas emociones. Ya por ahí hay una predicación sobre el autocontrol mental, ¿no? Todas estas cargas mentales o pensamientos que muchas veces se materializan o nosotros mismos le damos el espacio para poder ejercer un pensamiento negativo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de las emociones, una espada de doble filo. No quiero emplear mucha teoría ni ciencia, pues porque si te voy a hablar del campo emocional, es un tema muy amplio. Me puedo ir hasta las raíces más científicas, hablándote de que las emociones se convierten en un compuesto químico dentro de la masa encefálica del ser humano, ¿no? De su cerebro. Entonces, ya después hablaremos más de este tema para que usted pueda entender esto de una manera más clara. Es muy necesario que usted conozca la raíz de las emociones. Es muy necesario que usted conozca muy bien este tema, pues porque en sí el ser humano es conducido por las emociones y sus pensamientos. No puedes tú tener una buena relación o tener buenas actitudes o una buena personalidad. No puedes tener una buena relación con Dios. No puedes tener, no sé, un buen carácter si no tienes el conocimiento en verdad del cómo dominar tus emociones y tu forma de pensar, ¿no? O transformar tu forma de pensar. Sabemos que esto se da por añadidura, ¿no? Transformar tu forma de pensar y tu carácter es cuando comienzas a tener un dominio propio, emocional y mental. Así que puse como, no sé, pues como base el versículo de Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela. Muchas veces en las iglesias te predican que debes de ser una persona buena, que tienes que ser una persona positiva, que tienes que alejarte del mal, que tienes que hacer el bien, que tienes que tener paz y tranquilidad, pero pues ¿de qué sirve que te prediquen todo esto si no te dan la fórmula o no te muestran un camino en el cual puedas tú conducirte de una manera más, vamos a decir, de una manera más, más fácil, ¿no? De una manera más sencilla para que puedas ejercer esta demanda, ¿no? Porque en sí es una demanda cuando tú reconoces que eres una persona iracunda, que eres una persona que se deja dominar por las emociones o que te afectan las emociones y no tienes control sobre ellas en cualquiera de tus circunstancias o problemas o eventos presentes en tu vida. Entonces, para poder, imagínate, o sea, tener dominio sobre las emociones, imagina el nivel de libertad que vas a poder tener, o sea, vale más el control, el autocontrol emocional que cualquier riqueza en el planeta Tierra. Pues ¿por qué? Pues porque el tener control emocional en sí te da la pauta para que puedas sentirte millonario en esta riqueza aún teniendo escaseces, ¿no? Entonces, este tema es muy profundo, en verdad les ruego que lo compartan con sus amistades. Les doy esta introducción, este tema de las emociones, yo creo que lo vamos a aplicar en varias predicaciones o vamos a estar hablando un tiempo sobre este asunto, ya que es una de las simientes más grandes para que el ser humano o las personas que se adentran al campo espiritual puedan tener un nuevo estilo de vida y puedan ser transformados. En verdad, esta es una de las bases más contundentes que puede tener el hombre espiritual o la mujer o el hombre cristiano, ¿no? Porque en verdad, si no tienes control emocional, pues hermana, déjame decirte que ni siquiera estás a 1 milímetro de hacer la voluntad de Dios. Es más, te voy a decir algo,
Si no te has dado cuenta hasta el día de hoy que las emociones tienen mucho que ver para poder hacer la verdadera y legítima voluntad de Dios, entonces créeme, hermano, que tú que te llamaste cristiano durante muchos años, a lo mejor estuviste actuando siempre en oposición de la voluntad del Padre. Y la palabra opositor, tú sabes que tiene como raíz natal su lengua se dice Satanás. Así que una persona que actúa en oposición en contra de la fluidez divina es un satánico. Jesús se lo dijo a Pedro. Ahorita vamos a hablar de este tema, lo vamos a adentrar para que usted se dé cuenta de que no lo estoy juzgando. Nosotros mismos nos juzgamos cuando llega la verdad a nuestros oídos y nosotros nos damos cuenta del verdadero mal que hemos hecho. Porque la verdad es única, ¿ok? Y la verdad viene, alumbra con esta gran sabiduría y te muestra qué tan errados estábamos. Amén. Bueno, la emoción, una espada de doble filo. Te voy a adelantar, siempre me detengo yo el día que voy a predicar y antes de traer este mensaje, hago una oración muy eficaz, no corta ni larga, solamente me preparo para poder traerles algún alimento que les vaya a conducir a ustedes hacia un nivel más elevado, hacia un nivel más alto en el espiritualismo o en la divinidad, y suelo escribir bosquejos en una libreta que me llegan, por decir, bajo la inspiración del Espíritu Santo, o sea, el verdadero Espíritu Santo. Me preparo, medito y empiezo a escribir lo que el Espíritu empieza a traerme para poderlo plasmar en bosquejos en una libreta y se los empiezo a compartir a ustedes. No preparo un sermón, no preparo un discurso, solamente el Espíritu Santo me conduce y me dice, ¿sabes qué? Toma la pluma, toma el papel, porque te voy a dar los bosquejos o te voy a dar no sé, te voy a dar los títulos o te voy a dar las herramientas para que le des más impacto a la predicación o el mensaje que quiero difundir a la iglesia. Amén. Y la iglesia no es el grupo Palabra de Vida, la iglesia es la esposa de Cristo. Y en el grupo Palabra de Vida existen hermanos o hermanas que pertenecen a la verdadera iglesia de Cristo, que está distribuida en los 5 continentes de este planeta. Muy bien, vamos a comenzar. Las emociones, un tema que muchas veces no es indagado en las iglesias. Se exige abstinencia de malos hábitos, como lo saben hacer muchos pastores, pero no se dan las herramientas necesarias para poder controlar las emociones y los pensamientos que los puedan liberar de este subyugo, ¿no? Porque existen expresiones emocionales. Escucha bien, esta predicación es porque existen emociones, o vamos a decir pensamientos o emociones que nosotros las expresamos sin pensar o sin estar conscientes de ellas, ¿ok? Muchas veces tenemos emociones, las expresamos pues sin pensarlo, ¿no? Solamente actuamos. Por eso les digo, esto porque existen expresiones emocionales sin pensarse o sin estar conscientes de ellas, y otras son expresadas por voluntad propia de una manera irracional. Me vas a decir, a ver, pastor, o sea, expreso mis emociones, ¿por qué dices que expreso mis emociones de una manera irracional? Pues porque la palabra irracional puede ser ofensiva, ya que dice Pedro en una de sus cartas que muchas veces el ser humano se porta como animal irracional, ¿ok? Una persona que ya tiene un conocimiento sobre las emociones o se le presenta ¿sabes qué? No te enojes, o ¿sabes qué? No te enamores, o ¿sabes qué? No te vayas a burlar de esta persona, y nosotros desobedecemos esta voz que nos está conduciendo y nos está llevando a querer hacer la voluntad divina, que es el Espíritu Santo. Nosotros la desobedecemos, y cuando la desobedecemos nos convertimos como irracionales. ¿Por qué digo irracional?
porque decidimos sentir las emociones sin antes reflexionar si en verdad nos son convenientes o nos convienen liberarlas o emitirlas, porque muchas veces expresar las emociones traen efectos secundarios o daños colaterales hacia otras personas y aún hacia nosotros mismos en la relación con el Padre, ¿no? Decidimos sentirlas sin antes reflexionar si en verdad nos son convenientes nos es convenientes liberarlas o emitirlas, ¿ok? Si les hablara sobre este gran y extenso campo emocional desde su raíz, tendría que darles todo un seminario permanente, ya que las emociones son uno de los mayores motivos del desapego divino y espiritual. Les podría hablar de las emociones desde el punto de vista más académico y psicológico. Nos podríamos adentrar a lo que las libera en los cerebros o en las masas encefálicas de cada uno de nosotros, pero me imagino que estas ciencias solamente tienen un valor mínimo, aunque grande, para unos que desean saber más sobre este tema, y mínimo o minoritario para aquellos que tienen la urgencia de dominarlas por el motivo de reconocimiento al aceptar que se han convertido estas emociones en uno de los obstáculos más grandes en sus vidas para tener un crecimiento espiritual. Las emociones son parte de la naturaleza del ser humano. Ninguna emoción es mala cuando sabes canalizarla y conducirla, ¿ok? Dios nos dotó con emociones por algo, ¿no? Existen personas que tienden a ser más iracundas, otras son más felices, otras son más pacíficas, otras son más tristes, otras más amorosas, y me puedo ir así un sinfín de darte otras descripciones referente a las emociones, etcétera, te digo. Emociones negativas, en verdad, son aquellas que dominan al individuo por más positivas que aparenten ser. Escucha bien, una emoción negativa no es ser solamente iracundo o ser una persona que está en constante depresión. Escucha bien, una emoción negativa es aquella que te domina a ti por más positiva que aparente ser. Y se convierte en negativa cuando te confunde para hacer tu voluntad lejos de hacer la voluntad del Padre o del orden divino. Muchas personas pueden estar felices o llenas de júbilo, y esto las hace actuar muchas veces con buenas intenciones propias, haciendo por un lado la voluntad de Dios. El simple hecho de estar excitado con la felicidad no constituye que tienes que descuidar tu consulta con el Altísimo. Esto lo tienen que entender mucho los cristianos, por favor, porque muchas veces Satanás se viste de ángel de luz, se viste de felicidad para poderte hacer tu voluntad y no obedecer ni consultar la voluntad del Padre en ese momento. O sea, muchos cristianos piensan, ay, es que estoy en medio de la tormenta, estoy pasando por una aflicción, Dios mío, dame dirección. A ver, hermano, ¿por qué no dices, ay, Dios mío, estoy pasando por un momento de felicidad, dame dirección, pues para no confundirme y hacer mi voluntad en medio de la felicidad y hacer la tuya? O sea, nada más están viendo el lado negativo, pero no están viendo la la verdadera voluntad de Dios en el lado positivo, emocional. ¿Sí me entiendes? Siempre consultan a Dios cuando tienen una tribulación, y nunca consultan a Dios cuando tienen una felicidad. ¿Qué les está pasando? O sea, un verdadero cristiano tiene que consultar a Dios en las buenas y en las malas, hermano, hermana. ¿O qué pasa? ¿O tu Dios son la felicidad? Claro que no. Y no te digo esto para hacerte menguar en tu estado de felicidad o verme como un aguafiestas en tu vida cristiana, Te digo esto para que aprendas a ser más cauteloso en tu relación con la voluntad del Padre en tu estadía en este planeta. Muchas personas no escuchan estas predicaciones
y su Espíritu Santo es el emocionalismo. Escucha bien, ¿eh? Muchas personas no escuchan estas predicaciones y su Espíritu Santo está cimentado por el emocionalismo, que da igual a un Espíritu Santo falso, ¿no? Vestido de luz, un ángel vestido de luz, Satanás. No el verdadero Espíritu Santo, porque el verdadero Espíritu Santo te guiará a toda verdad, no a toda emoción de felicidad o de éxtasis. Y el verdadero Espíritu Santo está en la iglesia, como te lo vuelvo a decir, palabra de vida, y me atrevo a decirlo, porque esta iglesia siempre ha sido guiada por la unción del Espíritu Santo y la revelación de Él. Así que no me jacto de esto, pero sí me siento contento porque el Señor ha traído palabra que edifique a grandes pastores o personas que tienen por ahí una posición de liderazgo en algún lugar. Amén. La felicidad que tienes puede convertirse en un motivo de daño en el crecimiento de tu madurez, de la madurez espiritual en la vida de otras personas. Escucha bien, ¿eh? La felicidad que tú tienes puede convertirse en un motivo de daño en el crecimiento de madurez espiritual en la vida de otras personas. Te voy a dar un ejemplo. Me vas a decir, pastor, ¿cómo que mi felicidad puede ser una piedra de tropiezo en otra persona? Ahí te va. Imagínate que te ganas la lotería y en ese momento la felicidad te consume hasta llegar al éxtasis, como siempre suele hacerlo. Tomas y cobras el dinero que te has ganado, ¿verdad? Sales del complejo donde cobras esta gran suma económica y al salir lleno de éxtasis, excitación y felicidad y de júbilo, comienzas a ser caritativo con todo aquel que se te pone frente a ti. Como eres un cristiano que tiene como doctrina el dar a los demás, tu actitud será comenzar a repartir monedas y billetes a las personas que se ponen frente a ti, ¿no? Pues porque eso es lo que te enseñan en tu iglesia. Comienzas a hacer la voluntad de tus emociones, cegado por ellas e ignorando y olvidando consultar al Altísimo, el que es lo que tienes que hacer con esa gran bendición que te acaba de llegar del cielo. Si te ganas la lotería no fue porque tuviste suerte, fue porque Dios decidió traerte esa bendición del cielo, ¿ok? Es por eso que muchos pastores me dicen, oiga pastor, es que estoy pasando por un estado de pobreza, no tengo dinero. A ver, eres un pastor y no tienes solvencia económica, o sea, Dios no te está dando dinero pues porque no tienes la capacidad ni la sabiduría para administrar el dinero, por eso vives en miseria y en pobreza. Cuando Dios ve que tienes la capacidad de administrar la economía, Él te va a sustentar con la economía. Pues ¿por qué? Pues porque sabe que tienes la gran sabiduría y tienes la gran madurez para poder utilizar esa bendición. ¿Cómo te va a dar el Señor $1,000,000 si lo vas a despilfarrar por ahí y lo vas a repartir con un puñonón de personas que a lo mejor ese dinero lo van a usar para adicciones o vas a hacerle la vida más fácil a otros seres humanos? Dios te va a dar dinero cuando tengas la sabiduría y la madurez para poderlo administrar. Así nada más. Te lo digo a ti, pastor, o guía, o líder espiritual. Y me van a decir otros, pastor, pero es que hay otros hombres que tienen dinero y tienen un nivel económico muy elevado, pero predican herejías. Pues este ya es otro asunto, es otro problema. Te voy a decir por qué. Estos hombres tuvieron un conocimiento en su debido tiempo, pero desgraciadamente se desviaron porque la riqueza dominó sus emociones y estos hombres empezaron a idolatrar la economía, se salieron totalmente del campo espiritual. Se hicieron hombres perseguidores de la economía en vez de perseguir el reino de los cielos o la voluntad del Padre. Y esto me puede pasar a mí, hermano, Por eso yo le pido a Dios, sabes que a mí no me des dinero, dame lo necesario, dame lo suficiente. Y si por ahí llego a recibir alguna bendición económica, pon un día antes a alguien necesitado para poder recibir esa bendición y entregársela a esa persona. No quiero tener yo dinero en mis bolsillos ni en mi cuenta de banco. Quiero tener el dinero que necesita otra persona para podérsela entregar a ella o a él, si es tu voluntad. Hay que saber hacer estas oraciones, hermano, hermana. ¿De qué sirve atesorar dinero como pastor
en mi cuenta de banco, ¿verdad? Si lo único que estoy engendrando es una emoción de avaricia o de ambición, ¿ok? Puedo tener yo dinero en mi cuenta de banco, pero como ya tengo la sabiduría para poder administrarlo y no gastarlo en vanidades, pues yo ya sé a quién repartírselo. ¿Por qué? No, pues no por voluntad propia o emocionalismo, sino consulto al Padre, le pregunto: Padre, esta persona me está pidiendo dinero, ¿qué me dices tú a mí? Y viene la verdad y me dice: detente, no des, detente, no dones, detente, no ofrendes. O me dice: ¿sabes qué? Aporta. ¿Sabes qué? Dale a fulano, dale a sutano. No actúo en mis fuerzas, siempre me detengo a consultar al Padre. Entonces, no es por jactarme ni sentirme un hombre con mucho crecimiento espiritual o conocimiento en sabiduría espiritual, pero sí te voy a decir algo. Me he adentrado al estudio del emocionalismo y lo he aplicado en mi vida para no poder ser dominado sobre las emociones y los pensamientos negativos. Te voy a decir por qué. Porque no puedo yo pararme en un púlpito si soy una persona emocionalista y una persona que no tiene dominio propio en sus pensamientos. No puedo pararme en un púlpito, hermano, porque una persona que todavía no tiene el dominio propio emocionalista y de sus pensamientos o de su mente, créeme que se para en el púlpito un hombre lejos de pararse el Espíritu de Dios, porque toda palabra de hombre es mentira y la palabra de Dios es veraz. Así que si un hombre emocionalista se para en un púlpito, hermano y hermana, les está dando de esta droga y los está haciendo adictos y los está haciendo codependientes de la droga emocionalista. Amén. Ahora que acabas de oír este ejemplo, como el que te acabo de dar de la lotería, ¿verdad? Te ruego que repitas esta predicación 1, 2, 3 veces hasta que la puedas entender. Ahora te diré lo que hace una persona emocionalista. Esa persona que se dejó llevar por el emocionalismo al obtener una suma de dinero elevada, esa persona le dio dinero a muchas personas que lo gastarían en adicciones, le dio dinero a personas que están pasando por una etapa, por voluntad divina, en la cual se tienen que esforzar a trabajar porque se la han pasado dependiendo de las caridades. Imagínate esto, ¿eh? Muchas veces puedes ser tú un hombre que está luchando en contra de la voluntad del Padre, ¿eh? Fíjate bien lo que te lo voy a volver a repetir. Muchas veces le da dinero usted a personas o ayudas a personas que están pasando por una etapa divina en la cual Dios les está entrenando que se esfuercen a trabajar porque se la han pasado dependiendo de las caridades de otras personas. Lejos de hacer un acto que se adentre a las dimensiones espirituales vamos a ir al principio. Lejos de hacer un acto que se adentre a las dimensiones espirituales y divinas, se convierten en satánicos, ¿eh? Y vas a decir: pastor, usted me está diciendo satánico porque le doy al pobre y hago esto y el otro. No, escucha bien. Y digo satánicos porque se convierten en opositores del orden o voluntad de Dios en la vida de los demás. Satanás significa en su lengua primitiva opositor. Recuérdalo bien, ¿eh? Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces te has convertido en un Satanás como lo hizo Pedro al querer obstruir la voluntad del Padre cuando quiso impedirle a Jesús morir en el Calvario? No sé si recuerdes esto tú. El mismo Jesús le dijo a Pedro el apóstol, aquel que los cristianos llaman la piedra angular, cuando Jesús no puede poner como piedra angular a un hombre imperfecto que está expuesto a abrirle la puerta a lo que se opone contra la voluntad divina. En Mateo 16:23 se observa claramente este evento. Un hombre llamado Pedro, guiado y dominado por las emociones y experimentándolas hacia lo opuesto de la voluntad del Padre. Acuérdate que en Mateo 16:23 Jesús le dijo a Pedro, porque Jesús le dijo que tenía que morir en la cruz,
Y Pedro le dijo, no, Señor, eso nunca lo dejaremos. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo diablo, ni Satanás, olvídate la palabra Satanás. Le dijo, apártate de mí, opositor, tú que te opones de las voluntades divinas. Esto es, tómalo en cuenta, por favor, grábatelo bien, hermano, hermana, amén. Vamos a continuar. Entonces, en Mateo 16:23 se observa claramente este evento. Un hombre llamado Pedro, guiado y dominado por las emociones y expresándolas hacia el opuesto de la voluntad del Padre. La piedra angular de la iglesia, muchas veces el cristiano piensa pues que Pedro es la piedra angular de la iglesia. Claro que no. La piedra angular de la iglesia o la esposa de Cristo es la revelación, porque Jesús no le habló a Pedro cuando le dijo Satanás, le habló al sistema opositor que es expresado en este planeta por las personas, porque Jesús no le habló a Pedro cuando le dijo que él sería la piedra angular de la iglesia, le dijo a la revelación cuando Pedro le confesó a Jesús, o cuando Jesús le confesó a Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo dio carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Jesús no le habló a Pedro cuando le dijo Satanás, le habló al sistema de oposición, y Jesús no le dijo a Pedro que sería la piedra angular cuando tuvo la revelación de que Jesús era el Cristo. Jesús le dijo a la revelación. Ya viste que hay que ver el contexto, no el texto, hay que ver el espíritu de la letra y no dejarnos llevar por malas interpretaciones humanas, seculares y comunes. Una cosa es leer la Biblia secularmente o comúnmente, y otra cosa es leer la Biblia con la llenura del Espíritu Santo para poder discernirla espiritualmente. ¿Ok? La revelación es la piedra angular de la iglesia, hermano y hermana. Ahora puedes ver que las iglesias inyectan más emocionalismo que conocimiento espiritual que hace despertar al llamado. Si Dios creó al ser humano y lo dotó con emociones, fue por un motivo para su trascendencia y aprendizaje. Fue para adiestrarlos, y así destacarán los más inteligentes y sabios en entender esto. Las emociones son uno de los campos de batalla en el que tienes que vencer para gobernar sobre ellas. O sea, las emociones son uno de los campos más grandes de batallas que tienes que vencer para gobernar sobre ellas. Y de esta manera será más clara la voz de Dios en tu vida y en la de los demás que te rodean. Esto con el fin para perfeccionarte a tal grado en el que pueda depositarse la mente de Cristo en ti, y así tengas un rango de autoridad en este planeta para que puedas ejercer con responsabilidad cada una de las bendiciones que se te darán. Será Él en ti equilibrando cada evento en tu vida para con los demás. Las emociones, hermano y hermana. Ahora te estás empezando a dar cuenta que las emociones habían sido descuidadas muchas veces por el cristiano, cuando se convierten en verdad en el mayor camuflaje de Satanás, del sistema del sistema que se opone en contra de la voluntad del Padre. Muchas veces somos cegados por las emociones que aparentemente son positivas, como la felicidad, y lejos de hacer la voluntad del Padre, pues actuamos conforme a la felicidad, ¿no? Ahorita estamos hablando de las emociones positivas, pero vamos a traer una predicación sobre las emociones negativas y el cómo tener un dominio sobre ellas para que no puedas sentirte triste, para que puedas dominar tu enojo, tu cólera y todas estas cosas, ¿no? Para que puedas tener una vida totalmente cabal. Amén. Entre más dominio y discernimiento tienes sobre estas cosas, mayor grado tendrás en un ministerio o en alguna labor. Dios prometió exaltarte, pero ¿cómo lo hará si aún no tienes dominio sobre tu voluntad y la voluntad de Él?
Mira, hermano, en esta breve predicación, como te lo digo, hablamos sobre las emociones placenteras que muchas veces nos confunden, pero en otra predicación más adelante, si Dios quiere, hablaremos sobre las emociones que te hacen tu vida infeliz y sobre las que te hacen tener problemas con las demás personas. Porque muchas veces pensamos que los prójimos son los que están mal, cuando sigilosamente la oposición o Satanás se apodera de nosotros y los que fallamos somos nosotros por la falta de discernimiento en nuestro autocontrol emocional. Y esto conlleva a tomar decisiones que se salen del orden divino. Amén. Un mensaje muy breve, pero creo que muy eficaz para que puedas entenderlo y comenzar a reflexionar sobre este tema, ¿no? Es importante. Hay pocas personas, yo conozco como 3 nada más personas, yo en lo personal, conozco como 3 personas en todo el planeta Tierra que no hablan no son de Latinoamérica, o sea, no tienen el idioma castellano, son por ahí ingleses y por ahí otros de Alemania. Son otros escritores también que hablan sobre el emocionalismo en el campo cristiano y espiritual. Entonces, este tema del emocionalismo en el campo espiritual o profundizarse en él está muy escaso, pero es una herramienta muy eficiente para que usted pueda crecer y madurar. Hermano, hermana, por favor, date cuenta, muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Ahora te voy a hacer la pregunta, ¿tú quién eres? Ahora que escuchas estas predicaciones con un rango más elevado de carácter, ahora que escuchas estas predicaciones con una categoría mayor en el campo espiritual, ahora sí puedes cuestionarte en que, oye, o sea, yo pensé que ya tenía el conocimiento y me estoy dando cuenta que aún me hace falta mucho, ¿no? Muchos serán los llamados y pocos serán los escogidos, hermano. Y la Iglesia Palabra de Vida te está invitando a ser un escogido y poder tener una mente completamente a la unidad de la mente de Cristo, ¿no? Una trascendencia divina y poder unificarte con el Padre, con aquel que tiene el poder para equilibrar cada uno de los eventos y hacer juicios justos sin ser imparcial. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana.